Hola de nuevo. Este video es una continuación a lo que se dejó en el video anterior, que se estaban resolviendo ejercicios de la prueba de transición. Y vamos a apuntar ahora a ver cuál es la diferencia entre las habilidades cognitivas que se aprecian en matemática y en general en cualquier ramo. Pero acá lo vamos a hacer con ejemplos matemáticos. Entonces, estas habilidades son sacadas desde el DEMRE. Esta es la definición del DEMRE de cada una de las habilidades. Y los ejemplos también están explícitos en su página, pero acá los vamos a resolver y vamos a ver por qué cada una de estas habilidades va aumentando el proceso cognitivo. Entonces, la primera habilidad es comprender. Y comprender, y la definición de esto es, requiere del postulante la capacidad de interpretar información en diversos contextos, lo que exige de él la capacidad de transferencia y generalización, lo que, a su vez, demanda una capacidad de abstracción, es decir, manejar conceptos, propiedades, reglas y generalizaciones, comparar magnitudes, leer e interpretar gráficos, o sea, datos de gráficos y o diagramas, interpretar y modelar las relaciones existentes en un problema sencillo y o rutinario, y finalmente manejar información en sus diversas formas y realizar estimaciones, etc. Entonces acá tenemos un ejemplo de la primera habilidad cognitiva, comprender. Como lo dice ahí, al inicio dice es manejar conceptos, propiedades y reglas básicas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo siguiente. En la figura adjunta se tiene un cuadrado, lo vamos a subrayar acá, y un cuadrado ABCD y un rectángulo PQRS, que están acá descritas en esta figura. Entonces, la afirmación ABCD tiene igual perímetro que PQRS se puede expresar como, vamos a hacer esto a un lado para poder resolverlo. Entonces el perímetro en un cuadrado o un rectángulo en cualquier figura plana es la suma de todos sus lados. Entonces si yo tengo este cuadrado del lado X, el perímetro de ABCD va a ser igual a 4x, ¿cierto? Va a ser la suma de cada uno de sus lados, ya que como un lado vale x, todos van a valer lo mismo porque es un cuadrado. Esa es la información importante del enunciado. Y luego el perímetro del rectángulo. Ups, me pasa un poquito. Vamos a poner el perímetro de PQRS va a ser igual a la suma de su base por su ancho, o sea, el largo por ancho, que va a ser 120 más 100 más 4p, y todo eso multiplicado por 2, ya que es 2 veces este largo y 2 veces ese ancho. ¿Ya? Entonces dice la afirmación, en este caso, como estamos igualando estas dos cosas, nos quedaría 4x es igual a 2 veces 120 más 100 más 4p. ¿Ya? Por lo que nos da la alternativa A. ¿Ya? Entonces en este caso se refiere a la habilidad de comprender, ya que nosotros tenemos que tener el concepto de qué es un perímetro realmente y cómo se calcula el perímetro en distintas figuras, que al final es la suma de todos sus lados. Y además a qué se refiere la igualdad entre los perímetros, que al final es esto que está acá. ¿Ya? Las habilidades de comprender siempre van a apuntar a eso. Cosas básicas, cosas de... por ejemplo, conceptos de media, conceptos de mediana, conceptos de promedio, conceptos de área, conceptos de perímetros, pero no más allá, así como de aplicar y calcular. Como lo siguiente que vamos a realizar ahora. Que vamos a pasar a la segunda habilidad que se evalúa en esta prueba, que es la de aplicar. Esta requiere del postulante
la capacidad para utilizar los conocimientos matemáticos, tanto en situaciones conocidas como en problemas relativamente nuevos y en otros desconocidos. En este contexto, el postulante debe ser capaz de usar diversas estrategias para resolver problemas, realizar comparaciones a la luz del problema, descomponer y organizar información que se presenta en diversas formas. Entonces acá tenemos exactamente el mismo problema. Ya, pero ahora en el enunciado nos dicen que tienen igual perímetro. Entonces nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular P en función de X en centímetros? Ahora, de lo anterior, nosotros tenemos que esto es 4X es igual a 2 veces 120 más 100 más 4P. Teníamos eso, que esa era la igualdad que habíamos llegado. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito. Tenemos que esto va a ser 4P, o sea 4X, va a ser igual a 2 veces 220 más 4P. Esto es lo mismo que 4X es igual a, nuestros 2 multiplica a cada uno de los coeficientes que están dentro de nuestro paréntesis. Entonces nos queda 440 más 8P. Ahora, podemos dividir todo esto en 4 por 4. Entonces nos quedaría que X es igual a 110 más 2P. Ahí lo tenemos en su mínima expresión y en la igualdad. Entonces, este resultado que está acá, si se dan cuenta, aparece dentro de... No aparece ninguna alternativa. Y es porque esto es X en función de P. ¿Qué quiere decir eso? Que X va a variar su valor dependiendo del valor que tenga este valor de P. ¿Ya? Entonces nosotros requerimos que esté P en función de X, como había dicho el enunciado. Entonces para eso necesitamos despejar P de esta ecuación que está acá. Entonces tenemos que esto va a ser X menos 110 es igual a 2P. Y finalmente X menos 110 dividido 2 va a ser igual a P. Entonces ahora el valor de P, en este caso, tenemos que P en función de X. ¿Ya? Ya que cada valor que ingrese X, que se le dé, por ejemplo, si es que X vale 1000, nosotros vamos a poder obtener el valor de P. En este caso nosotros podemos incluso dejarlo escrito como una función. Por ejemplo, este es reescribirlo como que P depende de X y va a ser igual a X menos 100, o sea, X menos 110, lo siento, dividido 2. Y ahora tenemos escrito esto como una función propiamente tal. Nos falta el tema del dominio del recorrido, pero en este caso no importaría. Entonces la alternativa correcta es nuevamente la A. ¿Ya? En este caso, ¿por qué es una habilidad más allá de comprender? Ya que ahora estamos aplicando el tema de funciones. Entonces, para esto nosotros debemos tener en consideración cuando algo va a ser función de otra cosa. Y era lo que yo les explicaba acá. La diferencia entre que X estuviera en función de P y de que X estuviera y de que P estuviera en función de X. ¿Ya? Entonces esa es la segunda. Y por ejemplo acá sí que tienen que calcular cosas, acá sí que tienen que aplicar conocimientos, sí que tienen que entrar a un nivel más arriba que solamente conocerlos o comprenderlos, que era la habilidad anterior. ¿Ya? Y finalmente, la tercera habilidad es analizar, sintetizar y evaluar. Ahora, esto requiere del postulante la capacidad para discriminar, inferir y generalizar relaciones que se dan entre los elementos de un problema, más bien desconocido.
tanto del ámbito de la matemática como de otras ciencias, para así poder resolverlo, descubrir patrones, irregularidades, sacar conclusiones a partir de una información dada, efectuar abstracciones de figuras geométricas, gráficos y diagramas para resolver problemas y evaluar la pertinencia de las soluciones de un problema. Ahora, nos dicen la misma información arriba. En la figura adjunta se tiene el cuadrado ABCD, en el rectángulo PQRS, los que tienen igual perímetro. Entonces nos dicen cuál es el menor número entero que puede tomar X para que se cumpla esta relación. Entonces ahora tenemos que trabajar con los valores de X. Y como habíamos llegado acá arriba, X tenía que ser... Vamos a dejar esto como información. X tenía que ser igual a 110 más 2p. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debiésemos conocer y a lo que debiésemos llegar. De que X tiene que ser igual a ese valor. Ya que sus dos perímetros son iguales. Si es que... en sí es realizar esa operación que está acá. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? No podemos hacer absolutamente nada todavía porque no podemos asumir que P, por ejemplo, acá nos sale que la alternativa correcta es, o sea, una de las posibles alternativas, que está acá, la voy a marcar con azul, es 110. Y podríamos decir, fácilmente, P vale 0, ya, P tiene que ser mayor o igual que 0 para que se cumpla esta proposición. Entonces, ya marquemos 110. Pero... eso sería muy simple para estabilidad si es que lo pensamos de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que cumplir acá? Es que PQRS sea un rectángulo. Para que este sea un rectángulo, la propiedad básica de un rectángulo, la voy a dejar escrita. De hecho la voy a escribir con un rectángulo. Debe tener 4 lados. Y estos debe tener 4 lados y estos paralelos y formando un ángulo, formando ángulos de 90 grados. ¿Ya? Esa es como la información básica que debemos tener sobre un rectángulo. Ahora, en este caso, nos dicen que es un rectángulo la figura. Entonces sí o sí se tienen que cumplir estas proposiciones que están acá. Ahora, ¿qué debe pasar para que tenga 4 lados? Como nosotros estamos trabajando con distancias acá, todas las distancias siempre tienen que ser positivas. No existe ninguna distancia que sea negativa. ¿Ya? Pero como debe tener 4 lados, el lado, voy a anotar acá, que vale 100 más 4p, que esto es igual a un lado del rectángulo. ¿Ya? Acá me faltó un tilde. Este lado del rectángulo sí o sí tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces ahora estamos trabajando a partir de una ecuación. Vamos a llegar a una inecuación, porque nos va a dar un rango de valores que puede pasar. ¿Ya? Entonces acá tenemos que esto va a ser 100p, o sea 100 más 4p, tiene que ser mayor que 0. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Con las mismas reglas de una ecuación, tenemos que 4p tiene que ser mayor que menos 100. Entonces p tiene que ser mayor a menos 100 dividido 4. Y esto es exactamente lo mismo que p sea mayor que menos 25. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla que esto es un rectángulo, p tiene que ser mayor a menos 25. Esa es la primera información que podemos obtener con respecto a esto. Ahora, profesor, ¿para qué me sirve esta información? Para empezar a trabajar con esto.
con lo que habíamos dejado anteriormente. ¿En qué sentido? Tenemos que x es igual a 110 más 2p, ¿cierto? Entonces, podemos hacer dos cosas. Voy a realizar ambas resoluciones. Podemos analizarlos o podemos armar ese 2p. ¿Ya? O sea, toda esta expresión la podemos armar a partir de esta que está acá. Pero primero vamos a hacer el análisis. En el análisis, nosotros podemos decir que ya, x es igual a 110 más 2p. Y esto es mayor que 110 más 2 por menos 25. Ahora, profesor, ¿por qué es mayor eso? Porque p, estamos comparando todos los números. 110, 110, 2, 2, pero lo que hace la diferencia acá es que p tiene que ser mayor a menos 25. Entonces en sí nos quedaría esta desigualdad. Nos quedaría que x, ups, lo voy a hacer con otro color para que se note más. X tiene que ser mayor que 110 menos 50. Ahora nosotros podemos decir que x es mayor que 60. Entonces, como nos dicen, ¿cuál es el menor número entero que puede tomar x para que se cumpla esta relación? El menor número entero que sigue de 60, lo vamos a anotar con una flechita, es que x sea igual a 61, ya que no nos sirve ningún número que esté entre medio de 60 y 61. ¿Ya? Entonces esa es una posible respuesta final. ¿Ya? Este es un método para poder resolver esto. Ya lo vamos a anotar como... vamos a borrar un poquito esta flecha de acá. Y vamos a anotar esto como método 1. Entonces, con este método es solamente aplicando el método del análisis. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero construir a partir de lo anterior la desigualdad? Podemos aplicar el método 2. O sea, método 2. En el método 2 vamos a ocupar la afirmación que nosotros tenemos acá. En P es mayor que menos 25. Entonces tenemos lo siguiente. P es mayor que menos 25. Entonces a esto nosotros lo podemos multiplicar por 2. En ambos lados de la desigualdad. Como estamos multiplicando por un número positivo, el sentido de esta desigualdad no cambia. Entonces tenemos que 2p es mayor que menos 50. ¿Cierto? Solamente estamos multiplicando por 2 cada una de estas expresiones. Y ahora esto que está acá, nosotros le podemos sumar 110. Entonces acá vamos a tener que 110 más 2p tiene que ser mayor que menos 50 más 110. Estamos manteniendo exactamente lo mismo con lo que partimos, solamente que estamos formando la expresión a la cual queríamos llegar e igualar x. Entonces finalmente tenemos que 110 más 2p tiene que ser sí o sí mayor que la resta entre estos dos números que nos da 60. Entonces como x era igual a 110 más 2p, se va a cumplir también que x tiene que ser mayor que 60. ¿Ya? Y llegamos exactamente a lo mismo que habíamos llegado arriba. Son dos metodologías para poder resolver este problema. Ahora, si ustedes quisieran resolver estos ejercicios, así como reemplazar el valor, deberían llegar a que se cumple a que los dos perímetros son iguales. Si se dan cuenta, en este problema había que ocupar muchísimo más. Había que ocupar desigualdades, ya que los lados siempre van a tener que ser mayores que 0 para que se cumpla que sea un rectángulo, para que se cumpla que sea un cuadrado, etc. O
tenían que ocupar desigualdades, tenían que ocupar intervalos de números, etcétera. Entonces aplicaba un conocimiento mucho más amplio. Deben tener eso súper en claro. Las preguntas de análisis generalmente son las menos que hay en las pruebas, pero siempre son las que generan más dificultad en su resolución. Entonces para eso hice estos ejercicios que estaban determinados por el DEMRE, que estaban aplicadas cada una de las habilidades. Si se dan cuenta, la complejidad va subiendo cuando nosotros subimos de una habilidad a otra. Pasamos de algo simple, de tener una igualdad, a pasar a funciones, que significa que algo está en función de algo, a desigualdades e inecuaciones para poder determinar un valor mínimo para que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Espero que este video les sirva para también tener las resoluciones de estos ejercicios que no están en el DEMRE y notar cuál sería la diferencia de cada uno, ya que se tienen que enfocar en los conocimientos para abarcar cada una de las habilidades. Espero que les sea de mucha utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video para cuando empiecen a subir más ejercicios a partir del DEMRE. Si es que llegasen a subir una prueba completa, la voy a hacer parcelada a cada uno de los ejes que tiene que ver matemática. Espero que de verdad les ayude estos videos que estoy realizando y nos veremos en un próximo video con respecto a la prueba de transición. Muchos saludos.